Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y el día de hoy tenemos un especial para el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy vamos a tener nuestro segundo podcast acerca de la consulta teológica para América Latina y el Caribe que realizó la universidad hace unos pocos meses durante este año, donde muchas personas alrededor de toda América Latina y el Caribe nos reunimos desde la virtualidad para hablar de diferentes aspectos. Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos al profesor Martín Hoffman y también al estudiante Rubén Darío, que fueron participantes de la mesa número 2, que era el tema de esa mesa era el desarrollo de comunidades. Entonces, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este podcast para exponer un poquito los resultados de nuestro trabajo en esta consulta. Rubén. Sí, muchas gracias, muy bien, gracias por el espacio pues, de reflexión y aquí trataremos de condensar un poco las ideas de lo que trabajamos en la mesa número 2. Muchísimas gracias. Y es que la consulta se dio acompañada de unas charlas y también se dio en mesas donde diferentes personas se reunían a hablar en temas específicos. Y como dije anteriormente, ustedes hablaron sobre desarrollo de comunidades. Entonces, ¿qué les parece si empezamos primero dando una introducción de como lo más grueso o el objetivo de esta mesa, qué era lo que buscaba, lo que pretendía, y a partir de ahí vamos desarrollando algunos otros puntos que tenemos? Perfecto. Bueno, las mesas tenían todas la misma estructura. Teníamos 3 sesiones en marzo, abril y mayo, y el tema para todas las mesas fue el mismo. Primero, hablamos sobre la historia de nuestra materia, en nuestro caso, la historia del desarrollo de comunidades como disciplina de la teología práctica. Segundo, los desafíos actuales, especialmente metodológicamente, cómo podemos trabajar en esta materia. Y tercero, las visiones y perspectivas que tenemos para este tema del desarrollo de las comunidades para el futuro. Eso es la estructura de nuestra mesa. Bueno, empezamos con el tema de la historia. Si se piensa en teología práctica, primeramente se piensa en homilética, en educación cristiana o otras áreas clásicas como la consejería pastoral. No directamente o no a menudo se piensa en desarrollo de las comunidades. Y eso fue un primer resultado de nuestro grupo, decir que en América Latina y el Caribe, en las instituciones de la formación teológica, entonces empezamos con el primer tema, la historia de la materia, desarrollo de las comunidades. Un resultado de nuestro grupo fue que no hay muchas instituciones o universidades en América Latina y Caribe que tienen esta materia como parte de su programa de formación. Eso quizás es un poco extraño porque nuestra impresión es que en el desarrollo de comunidades se mezclan todas las otras materias de la teología práctica. Predicaciones pasan en comunidades, acompañamiento pastoral en comunidades, la educación cristiana pasa en comunidades. Por eso, el tema de las comunidades y cómo se desarrolla la comunidad es un punto concentrado de la teología
práctica. Bueno, pero si observamos la historia de esta materia, obviamente hay varias concepciones. Y lo más importante para América Latina fue el auge de las comunidades eclesiales de base en los años 70 y 80. Eso fue una renovación, una irrupción también de la imagen clásica de la iglesia y de las comunidades. Profesor, perdón, una pregunta solo para quienes no sepan, ¿qué son comunidades de base? Ok. Comunidades de base son comunidades que se organizan por sí mismos, fuera de la jerarquía de la iglesia, especialmente de la iglesia católica. Cuentan con el trabajo y las capacidades de sus miembros y dan a ellos la oportunidad de organizar y formar esta comunidad por sí misma. Es un contramodelo en contra del pastorcentrismo o de la jerarquía católica con un sacerdote en el tope. En las comunidades de base, por ejemplo, practicaron los estudios bíblicos entre los miembros, una lectura popular de la Biblia, o practicaron un liderazgo colegial con un equipo pastoral con los mismos derechos y todo eso. Y eso rompió la estructura clásica. Eso fue un primer y segundo resultado de nuestro grupo. Quizás Rubén puede añadir algo o profundizar eso un poquito. Sí, evidentemente parte en este proceso histórico de poder comprender a partir de, bueno, diríamos, como lo revisamos a partir de Santo Tomás, pero que se evidencia en el Concilio Vaticano II, y lo que se nota es que hay una institucionalidad que es de corte religioso y que es de corte doctrinal, y que precisamente, como decía el profesor Martín Hoffman ahorita, lo que se hace, lo que se logra es que las comunidades de base alcancen una acción crítica. Y en esto hay dos condiciones. La primera, pues que se habilita una comunicación, esa apertura del diálogo entre los participantes de la comunidad, ¿cierto? Es fundamental. Y lo otro, que se resuelve, o perdón, se retoma desde el contexto interno. Esos dos puntos, hablar, dialogar libremente y trabajarlo desde el contexto, ya permite pues una nueva perspectiva para poder abordar este tema. Y de ahí se suma otro nuevo reto, que es, que ya lo planteó también el profesor Martín, que es el currículo. ¿Cómo hacemos un currículo que permita adecuar este tipo de trabajo? Y la tarea, pues al menos para América Latina no está concluida, pero digamos que va en un buen proceso. Y lo que se requiere, o al menos entendemos, es que parte de el entorno, parte del contexto. Entonces diríamos que habrían varias metodologías, porque existen varios entornos. Costa Rica, Nicaragua, México, Colombia, Perú, Brasil, diríamos un Centroamérica y Suramérica, pero cada región tiene un modelo distinto, un contexto distinto. Entonces no nos serviría repetir lo mismo, ¿cierto? Sacar como un modelo teológico para teología práctica de América Latina. No, necesitamos es contextualizarlo a la necesidad real de cada lugar. Eso sería. Bueno, no les he comentado, pero Rubén ahorita nos está acompañando desde Colombia. Él es colombiano, es profesor allá. Y el profesor Martín Hoffman es alemán, pero ya lleva varios años aquí en Costa Rica. Entonces, lo aclaro porque me parece muy importante, porque estamos hablando de contextos, ¿verdad? Y lo importante de esta consulta teológica es casualmente que nos permitió
ver muchas realidades que se están viviendo en América Latina y cada uno desde sus contextos pudimos hablar, porque también participé en una mesa, pudimos hablar de las distintas realidades y cómo estas afectan la forma de hacer teología, la forma de enseñar y la forma de poder vivir nuestra fe, ¿verdad? Entonces, acabamos de hablar un poquitito de la historia, sentamos como la base histórica de lo que vamos a trabajar en esta mesa, pero ahora viene una parte muy importante, porque al hacer eso, y casualmente los contextos se convierten en un desafío, encontramos que cada realidad trabaja con diferentes desafíos, con diferentes realidades. Entonces, ¿qué encontraron ustedes en esta mesa? ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a desafíos? Bueno, desafíos para el desarrollo de las comunidades, en primer lugar, son unos pensamientos críticos en contra primero de la eclesiología tradicional. Es una eclesiología que vino de Europa, está marcado por la filosofía y teología europea y fue transportado a otro continente y fue implantado en estas realidades, pero sin respetar el contexto concreto de cada región o cada país. Y esta eclesiología que se define solamente por las doctrinas y dogmas teológicas, se tiene que cambiarse en este contexto. Lo mismo tiene que pasar con nuestro acceso al texto bíblico, porque los textos bíblicos a menudo transportan imágenes patriarcales, monárquicos, modelos del poder absoluto, y pasa lo mismo. Transportar a otro continente resulta una situación a menudo y resultó a menudo de la opresión. Tenemos que encontrar de nuevo en la Biblia el potencial liberador de estos textos para relacionar estos textos con nuestras realidades. Y por tercero, si no se piensa exactamente y metodológicamente profundo en el desarrollo de las comunidades, siempre corre el riesgo que estos modelos clásicos tienen la tendencia de adaptarse a la sociedad real. Y entonces la comunidad, el mensaje bíblico, la eclesiología pierde su potencial liberador. Por eso nos parecen tres desafíos actuales: cuestionamiento de la eclesiología tradicional, de los textos bíblicos y del modelo de la adaptación a la sociedad. Sí, yo quiero retomar allí dos puntos. Es decir, cuando hablamos desde la formación de líderes y lideresas en perspectiva latinoamericana, en la mesa encontramos tres conceptos claves: epistemología, hermenéutica y metodología. Entonces, empiezo por la metodología. Es decir, esa relación intrínseca entre teoría y praxis, que lo planteaba el profesor Martín ya, traída desde fuera, que debería invertirse, ¿cierto? Y partimos acá desde la praxis, desde las realidades concretas, para luego ver, sumado a ello, las experiencias de vida personales, cotidianas, para con ello saltar a una perspectiva teologal, por ejemplo. Ya eso va cambiando, ¿cierto? Esta revisión es muy importante. Lo otro es la epistemología. Es decir, en qué contextos, como lo había dicho ya, porque son varios, y apoyados interdisciplinariamente también.
una epistemología latinoamericana que sigue siendo una tarea. Lo que permite o el gran logro, digamos, es que cambie esa perspectiva de cómo asumirla para dejar los modelos adquiridos o traídos y hacerlo de una manera propia. Y obviamente se separa, digamos, metodología, epistemología y hermenéutica, pero solamente la división es analítica, ¿cierto? La división es académica, porque finalmente todo revierte allí. Cómo hacer una interpretación del texto desde la realidad en contexto latinoamericano. Eso sería un poco la idea de esta revisión y el replanteamiento metodológico de la mesa 2. Bueno, me parece súper interesante esto que estamos hablando, porque en realidad de verdad muchas veces forzamos ciertas creencias y tratamos de imponerlas en realidades donde no calzan, ¿verdad? Y la forma de hacer o la forma de enseñar o la forma de pensar o de hacer teología tiene que ir contextualizada a las realidades de cada comunidad. Entonces, esto que acaban de hablar me parece muy interesante, me parece puntos muy importantes para reflexionar, ¿verdad? Y para reflexionar también desde nuestras comunidades, nosotros mismos como miembros de una comunidad de fe, pensar en estas cosas que estamos hablando. Y en las mesas vimos un tercer punto y era como un punto, yo le digo futurista. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las visiones? ¿Cuáles son las perspectivas que desde el desarrollo de comunidades podemos tener? Bueno, pienso la tarea del desarrollo de comunidades como materia de la formación teológica es dar materiales y herramientas a las manos del equipo pastoral de cada comunidad para capacitarles de trabajar en este desarrollo. Y estas herramientas se tienen que referir a, bueno, digamos, a un triángulo en el análisis. Un equipo pastoral debería ser capaz de analizar su contexto concreto. ¿Cuáles son los factores sociales en este lugar? ¿Cuáles son los factores políticos? ¿Cuáles son los factores culturales y económicos que determinan el contexto donde la comunidad de fe vive? Eso sería el primer paso. El segundo sería analizar la comunidad presente, la comunidad que existe en este lugar. ¿Cómo se define y cómo se entiende esta comunidad? Con su identidad propia, con sus estructuras y con su clima del trabajo, con sus personas. Esos son pasos de un análisis. Y entonces, como tercer paso, esta comunidad debería comparar esta situación contextual y de la comunidad con el mandato general de la iglesia. ¿Qué es el mandato de la iglesia? El mandato es en núcleo dar testimonio del evangelio, dar servicio al prójimo, celebrar los cultos y practicar una comunidad como célula de una nueva vida, de una nueva hermandad. Y cuando relacionamos estos tres factores, entonces resultan ideas para concretos pasos del desarrollo. Y eso fue una de las ideas y claramente el fundamento de este desarrollo son unos aspectos teológicos fundamentales, como el sacerdocio universal de todos los creyentes, que da la dignidad a cada miembro, o la visión, porque has preguntado por la visión del reino de Dios como modelo de otro mundo y otra vida en este mundo. Esos serían
pilares teológicos para estas perspectivas. Perfecto. Rubén, ¿algo que añadir? Sí, creo que definitivamente estos tres factores permiten claramente identificar cuáles son los objetivos teologales desde América Latina, por ejemplo. Esta metodología nueva, esta manera de asumir la hermenéutica y esta perspectiva epistemológica permiten quizá no comunidades de base perfectas, pero sí comunidades de base más sanas, ¿cierto? Que pueden expresarse, que pueden diagnosticarse a sí mismas, que encuentran ciertas herramientas metodológicas, ciertas rutas, ciertos pasos, pero que no necesariamente son obligatorios, sino solamente sirven como modelo para adecuar maneras más saludables de vivir, ¿cierto? En relación a lo que propone una teología práctica latinoamericana. Así que todas estas tareas están, digamos, por hacerse. Yo diría como estudiante, pues que la UVL va liderando estos procesos en América Latina, aunque no es la única, pero es paso a paso, paso a paso. El problema más grande que tenemos ahora es pensar, diseñar no cartillas, sino metodologías para poder abordar. Y unas primeras conclusiones generales que hacíamos es que cada comunidad debe diseñar su propia guía, porque no es posible pues traerlas desde afuera, porque las problemáticas son diversas. Eso en resumen es un trabajo fantástico, no concluido, es dinámico, asume problemáticas teologales puntuales, precisas y va hacia adelante. Yo creo que esto sería. Bueno, les cuento que la universidad va a tener una publicación en la que vamos a desarrollar un poco más esto que acabamos de hablar. Ahorita nada más como para contarles un poquito qué fue lo que se hizo y resumir los resultados, pero va a haber una publicación más grande donde trabajaremos o expondremos todas las conclusiones que se llegan, también las conclusiones generales de la consulta, de toda la consulta, porque ahorita estamos hablando como mesa por mesa y grupo por grupo cuáles fueron sus conclusiones. Entonces, espérenla, síganos en nuestras redes sociales, ahí van a tener toda la información. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario de lo que acabamos de hablar, por favor, sírvanse ponerlo en la cajita de comentarios. Nosotros leemos todos los comentarios, tratamos de darle respuesta. Si es una respuesta muy larga, tratamos de contestarla en siguientes publicaciones o siguientes podcasts. Entonces, siempre síganos, estén informados con nosotros y nosotros tratamos siempre de verdad de estar respondiendo y para nosotros la interacción con ustedes es muy importante. Así que, por favor, dejen sus comentarios. Muchísimas gracias, profesor Martín, profesor Darío, Rubén Darío, por acompañarnos. Les voy a regalar un minutito para que hagamos pequeñas conclusiones de lo que acabamos de escuchar. Y también, por supuesto, recordarles a las personas que nos escuchan que aparte de hay 4 podcasts más que hablan de los resultados de las otras mesas, entonces pueden buscarlos, ya sea en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Entonces, profesor Martín. Muchísimas gracias. Estamos curiosos de las otras mesas. Bueno, Rubén, te tocó el cierre. Bueno, pues siempre un honor y un gusto trabajar con la UL. Gracias por la invitación, profesor Martín. Con mucho gusto lo hacemos. Estamos siempre aprendiendo. Queda claro que el qué es un poco más identificable, ¿cierto? Problemáticas locales, puntuales, concretas. Reunirlos o enfocarlos desde una perspectiva de la teología latinoamericana. Y el cómo como metodología todavía sigue siendo una tarea muy ardua. No hay un modelo y un patrón a seguir y esperaríamos pues que las comunidades en Latinoamérica puedan compartirnos, podamos encontrarnos alguna vez y compartir sus propias experiencias e ir
ir poco a poco consolidando este trabajo de desarrollo de comunidades. Muchísimas gracias en nombre de los estudiantes de la UL, al profesor Martín, a ti Raquel, no sé. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Como dijimos al principio, este es un especial del podcast. Nada más queríamos contarles un poco de los resultados que hemos tenido de esta consulta teológica y, por supuesto, hacerlos a ustedes parte de todo esto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este especial. Les acompañó Raquel Huertas junto al profesor Martín Hoffman y el estudiante Rubén Darío. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, gracias. Chao.